La Ciudad de México engendró a tantos, pero ninguno como él. Dulce guerrero, matador de magia pura, un boxeador que pasará en la historia como el que pudo llegar a ser lo más grande en la historia del boxeo mexicano, Salvador Sánchez. Salvador Sánchez, el hombre que pudo poner su nombre en lo más alto de la historia del boxeo mexicano, convirtiéndose inclusive en el mejor boxeador de todos los tiempos del país azteca. Sin embargo, tras su ascenso rápido, también tuvo una caída realmente lamentable. El mexicano Salvador Sánchez, mejor conocido como Sal Sánchez, no necesitó de mucho tiempo para alcanzar el Olimpo del boxeo y dejar un recuerdo que a más de 40 años de su muerte sigue tan vigente como cuando estaba vivo. Sánchez, uno de los grandes exponentes de la Escuela Mexicana de Boxeo, inició su carrera profesional a los 16 años e inmediatamente mostró sus dones con una pegada muy fuerte y gran contraataque. El nacido en el Estado de México acumuló 18 victorias por la vía del knockout en sus primeras 18 peleas a lo largo de apenas 2 años. Su nombre saltó inmediatamente a la escena nacional. En un país de tradición boxística, el nuevo prodigio llamó la atención por su capacidad, estilo y arrojo, y empezó a ser considerado como más que una promesa. Sin embargo, para que la historia fuera perfecta, la joya mexicana necesitaba, antes de alcanzar la gloria, una caída. En 1977, en un combate donde se disputó el cinturón vacante del peso gallo, Sánchez perdió por decisión dividida ante su compatriota Antonio Becerra. Desde entonces y hasta su sorpresiva muerte, Sánchez no volvió a ser derrotado. Acumuló su efímera carrera de 44 victorias, con 33 por la vía del knockout, una derrota y apenas un empate. En 1980, el mexicano se consagró campeón del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo CMB ante el estadounidense Danny Coloradito López, ya con 21 años, y no volvería a dejar el cinturón en vida. Durante 9 peleas, algunas de las más importantes para el boxeo mexicano, defendería sus títulos con uñas y dientes. Durante sus 9 defensas consecutivas, Sánchez se convertiría en un ídolo en su país por las emotivas peleas, primero ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez y por último ante el ganés Azuma Nelson. Contra Gómez en el César Palace de Las Vegas, en agosto de 1981, Sánchez ofreció la exhibición que lo consagraría para siempre. Enfrente, el boricua era un experto en derrotar a boxeadores mexicanos. Ya lo había hecho con 10 de ellos antes de esa pelea. En la previa, Gómez, envalentonado, despreció a Sánchez y aseguró a los periodistas que acabaría con la esperanza mexicana en 8 rounds, como lo había hecho antes ante otros compatriotas. La expectativa creció con las declaraciones del puertorriqueño, pero Sánchez, siempre de perfil bajo, eligió esperar hasta subirse al cuadrilátero para mostrar todo su abanico de virtudes. El contraataque del mexicano, una de las características más festejadas por los expertos, hizo estragos desde el primer episodio, cuando mandó a Gómez a la lona por primera vez en su carrera. Sánchez construyó con paciencia su demoledora victoria. El duelo terminó, como lo había adelantado Gómez, en el 8º asalto. Pero a diferencia del pronóstico realizado por el boxeador, el resultado fue a favor del azteca, que se impuso aquella noche con un contundente nocaut técnico. La victoria elevó a Sánchez, que ya había dejado de ser un aspirante para ser una realidad, hasta el nivel de ídolo de la afición mexicana. Entre sus defensas del cinturón pluma desfilaron nombres como Juan Laporte, otro puertorriqueño, y el mexicano Rocky García. En julio de 1982, sin embargo, Sal Sánchez subiría sin saberlo
por última vez al ring que lo hizo famoso. En el Madison Square Garden de Nueva York, enfrentó a Azuma Nelson, un contrincante de emergencia. El rival que el mexicano tendría que haber enfrentado era el colombiano Mario Miranda. Se lesionó 2 semanas antes del combate. Nelson, valiente, aceptó sustituir a Miranda unos días antes de la fecha marcada. Sánchez parecía un abrumador favorito, pero el ganés fue, de acuerdo con los expertos, el rival más duro que tuvo en el cuadrilátero durante su carrera. Sin embargo, Nelson, después del coraje de Sánchez, después de agotar al africano y mandarlo a la lona un par de ocasiones, Sánchez se impuso por nocaut técnico en el último round, el 15º, mucho más tarde de lo que las casas de apuestas esperaban. En la cima de su carrera, con 23 años y después de vencer a Nelson, Sánchez comenzó entonces su preparación para defender por 10ª ocasión su cinturón del CMB, en la que sería la revancha ante el boricua Laporte, otra vez en Nueva York, planeada para septiembre de 1982. Sánchez y su equipo se concentraron en la ciudad de San José Iturbide, en Guanajuato, en el rancho de su abogado, entrenado por Enrique Patillas Huerta y por su consejero médico José Luis Valenzuela. El equipo se dedicó a planear el segundo cruce ante el boxeador puertorriqueño. Sánchez solía tomarse algunas tardes para descansar. Una de ellas, la del 11 de agosto, el púgil decidió manejar su Porsche modelo 928, ya que era un amante de la velocidad, a la ciudad de Querétaro, unos 60 kilómetros al sureste de San José Iturbide. Ya en la madrugada del día 12 de agosto, Sánchez emprendió el camino de vuelta para retomar sus prácticas a primera hora de la mañana. Sin embargo, se encontró en la carretera con un camión que transportaba materiales pesados de construcción. Ansioso, Sánchez intentó adelantarlo por la izquierda, pero el pugilista se encontró con una camioneta de frente. Debido a la velocidad a la que manejaba el mexicano, no tuvo tiempo de recular. Se estrelló con el automóvil de frente y acabó disparado contra el camión, dejando en añicos el Porsche. Los reportes forenses indicaron que Sánchez murió de forma instantánea en las primeras horas del 12 de agosto, con 23 años. La noticia sorprendió a todo el país, que ya tenía en su panteón de ídolos. Los medios especializados se lamentaron la temprana muerte de una joya del boxeo. De acuerdo con una anécdota contada años más tarde, su equipo, al enterarse del accidente, acudió a buscarlo en su cuarto en el rancho donde se concentraba, pero la cama estaba vacía y la noticia era real. La noche del 11 al 12 de agosto fue nombrada por el diario deportivo Esto, el más antiguo de Latinoamérica, como la tragedia más grande del boxeo mexicano. Y es que, a pesar de su edad, hoy por hoy se encuentra considerado como uno de los más grandes boxeadores mexicanos, junto a Julio César Chávez y otros. En 1999, The Associated Press nombró a Sal Sánchez el mejor peso pluma del siglo XX. Sánchez fue incluido en el Salón de la Fama, donde se le describió como un pugilista con gran poder de puños y como un excelente contragolpeador que desmantelaba a sus oponentes con contraataques precisos y rápidos. La fama de Sánchez llegó tan lejos que incluso Sun Myung Moon, un grupo de música folk estadounidense, en el 2002 le rindió un homenaje en su disco Ghost of the Great Highway, donde una de las canciones lleva por nombre Salvador Sánchez, donde se narra en 6 minutos y medio la vida y tragedia de varios boxeadores que murieron jóvenes. La Ciudad de México engendró a tantos, pero ninguno como él. Dulce guerrero, matador de magia pura, un boxeador que pasará en la historia como el que pudo llegar a ser lo más grande en la historia del boxeo mexicano, Salvador Sánchez.